Sí. A ver, uno es el del ayuntamiento. El otro es vuestro y este señor que es de... Pico metió la vaca de sopa. Sí. Luis, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ser muy breve, pero si miramos hacia allí vemos Jaraíz de la Vera, ¿no? Y esto al final es el motor de desarrollo de nuestro municipio, el campo. Por eso quiero dar las gracias esta mañana al Partido Popular por haber venido a nuestro municipio a desarrollar este acto, pero sobre todo a dar voz a las OPAs, que creo que desarrolláis un muy buen trabajo y que al final trasladáis a la sociedad civil, también a las instituciones, que también pues agradecer a todos los consejeros y también a todos los representantes del sector agroalimentario que hoy estáis aquí y que dais voz a todos nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, muchos agricultores jóvenes que también se ha hablado hoy aquí, que aquí hay muchos de ellos, por lo tanto el campo no estamos hablando de una cosa del pasado, sino también del presente y del futuro, por lo tanto tenemos que seguir apostando por el campo extremeño, por nuestro campo, en definitiva por las cosas que son importantes para nosotros, como decía, el motor de desarrollo de Jaraíz de la Vera, pero también de toda la comarca de la Vera y también de una gran parte importante de toda Extremadura. Decía que es importante que escuchemos a las OPAs, entre otras cosas porque hay otros desde el gobierno que no escuchan, por lo tanto creo que esa es también una de las grandes consideraciones que tienen los gobiernos del Partido Popular allá en las instituciones, y es que escuchamos, a cambio de lo que hacen otros de no escuchar, aquí se escucha, y por lo tanto es importante que también este documento, que es la PAC que merecen nuestros agricultores, sea reflejada y se consiga y se haga y de verdad se pelee, porque verdaderamente lo que se les avecina es todo lo contrario, es lo que no merecen. Por lo tanto, yo hoy sí que os pido, presidente, que pongáis a trabajar a todo el equipo, a todo el Partido Popular, para que la PAC que merece en este documento se lleve a efecto y que por lo tanto esta zona, pero también todo el campo y también pues el sector agroalimentario, la agricultura y la ganadería de nuestra Extremadura y si cabe de Jaraíz y de toda la comarca de la Vera, pues no se vean en pocos años pues agravadas por la situación a la que otros nos quieren llegar. Por lo tanto, esa es mi preocupación como alcalde, pero también la preocupación de otros alcaldes del Partido Popular que están hoy aquí con nosotros y también pues a todos los agricultores y ganaderos, que también quiero agradecerles hoy de manera especial que nos hayan acompañado y que estén aquí con nosotros, porque en definitiva son ellos una parte importante de nuestra sociedad, los que verdaderamente en momentos tan difíciles y complicados como los de ahora frente a la COVID-19, pues nos han dado la oportunidad de que nuestras neveras estén llenas, de que las estanterías de los supermercados estén llenas y por lo tanto también agradecerles el gran esfuerzo. Por lo tanto, creo también que ese esfuerzo tenemos que devolvérsele en forma de negociación, en forma de gestión, pero también pues tratando de luchar con uñas y dientes, algo que es muy nuestro, que en definitiva es de todo, que es el campo. Y yo nada más, daros la bienvenida a Jaraíz de la Vera, que no solamente pues tenemos tabaco, que también tenemos pimiento, por lo tanto bienvenido a la capital mundial del pimentón, pero también decía Ángel el tema de la fruta sin hueso, muy especialmente también acordarnos hoy aquí de todos los cereceros que lo han pasado muy mal con todas las tormentas que tiraron abajo pues la gran parte y la mayor de producción, y que también algunos representantes de las asociaciones y organismos están hoy aquí. Por lo tanto, como decía, bienvenidos a Jaraíz de la Vera, a la capital mundial del pimentón. Muchas gracias, presidente, a tu entera disposición.